has guardado, Señor. Ya es viernes, ya podemos disfrutar de este manjar que tú nos das cada vez que nos reunimos en tu nombre, Señor. Gracias por cada una de tus hijas, Señor, que han dispuesto, Señor, el corazón y apartado este tiempo, Señor, para sentarnos a la mesa, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas quien nos ministre, que las palabras que yo diga sean pues dirigidas por ti, Señor, y lleven el mensaje que tú quieres traer esta tarde. Ya tú me hablaste a mí y yo vengo a compartir lo que tú me hablaste a mi corazón. Así que te entregamos este tiempo, Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y nuestro ayudador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Bueno. ¿Qué es la madurez? Me puse a escudriñar. ¿Qué es la madurez? Lo primero que yo podía ver que era, lo que vemos madurar es la fruta, ¿verdad? Es lo primero que vemos que madura, la fruta. Esos mangos ricos con los árboles de Martita, que a veces pasamos, están verdes todavía, pero luego cuando maduran, ese es el estado de las frutas. Es lo que siempre manejamos como, ya la fruta está madura, ya está maduro, pero en el hombre podemos apreciar un poco de la madurez cuando vemos que ya es juicioso una persona, que es prudente, que es sensato, ¿verdad? Aunque yo veía que a veces hay gente joven que es madura y hay gente anciana que todavía no maduramos lo suficiente. No sé si han escuchado alguna vez decir, eres un inmaduro o eres una inmadura, te portas como niño. Y cosas así, ya madura, ya tienes 40 años, ya no hagas esas pataletas. Yo me estaba riendo pensando en eso de lo que a veces evidenciamos inmadurez. Eso es lo natural. Les voy a llevar a la palabra de Dios, que dice en Primera de Pedro 1, todo el capítulo de Primera de Pedro 1, del 1 al 3 primero, y después vamos con Corintios. Primero de Pedro 1 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, o sea, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, miren esto, qué importante, vosotros también, poniendo toda diligencia. Por eso mismo, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Aquí habla seguidito de conocimiento. Primera de Corintios 3, ahí sí, todo el capítulo se lo recomiendo, es largo, son como 20 versículos, pero voy a ir desglosando uno a uno de lo que habla de la inmadurez. En este capítulo podemos ver al apóstol Pablo exhortando a los corintios que no maduraban. ¿Será solo para los corintios? ¿Era solo para los corintios? Yo la verdad que me vi confrontada en ciertas cosas, así que pónganle atención si Dios les habla a ustedes como me habla a mí. La madurez espiritual debe ser la meta de todo cristiano. Amén. ¿Cómo? Siendo colaboradores de Dios y volverse más y más como Jesucristo. Veamos en Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, Rosita tiene como 30 años de cristiana y yo no soy maestra, me falta mucho. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y una de las cosas que yo entendí por qué el Señor me estaba dando esta palabra
porque nos ha dado un tiempo bastante bueno para poder, como dice aquí, ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal. Dice que por el uso, los sentidos son ejercitados y hemos tenido aquí bastante tiempo de ejercitar nuestros sentidos y de entender qué es el bien y qué es el mal. Eso es un punto muy importante para nuestra madurez espiritual. El bien y el mal ya lo conocemos. Hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos o que no entendíamos. Así que el objetivo de este tema, pues, es entender la importancia de continuar el crecimiento espiritual después de la experiencia de salvación. Ya fuimos salvos, ya tuvimos el primer amor, ya conocemos el bien y el mal. Entonces, muy importante seguir avanzando. Seguir con el crecimiento espiritual. No podemos parar, mis amadas, no podemos parar. Bueno, ya. O me toca el viernes a Rosita predicar, pero ¿y qué voy a hacer los otros días de la semana? No voy a esperar hasta el viernes para buscar un tema. Tengo que estar orando, tengo que estar leyendo la palabra, tengo que estar escuchando mis alabanzas. Y bueno, para poner en acción metas para madurar en Cristo. Primero, continuar mi crecimiento espiritual y después poner en acción metas para madurar en Cristo. Hemos aprendido bastante de que si no ponemos una meta, no sabemos hacia dónde vamos. Yo lo entendí hoy más, que estaba leyendo esto. Si no me pongo una meta, no sé a dónde voy y no voy a llegar a ningún lado. Hemos hablado bastante de nuestros devocionales, el tiempo para el Señor. Gracias al Señor que hemos podido apartar estas 2 horitas en la tarde. Eso es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando no tenemos este tiempo de devocional aquí, pues también tenemos que seguir buscando al Señor. Y más cuando después de las pruebas, ¿verdad? Como les digo, poner en acción metas para madurar en Cristo. Y a veces ponemos metas y en la meta se mete una prueba. Pues hay que aprovecharla, porque yo estoy que me vuela la cabeza con Priscila. Yo hablo con Erika, ella puso un mensaje para agradecimiento, y como ella habla, wow, esta prueba hizo algo grande en su vida. Maduró su vida espiritual de una manera que solamente porque Dios lo hizo, nadie lo puede hacer. Como ella está hablando, como ella está planeando su vida con su hijo, como lo que sale de ella es agradecimiento a Dios. Cuando ella dice, en lugar de que yo me ponga rebelde con Dios, le agradezco que me prestó esa princesa casi 3 años y la pude disfrutar. Era de él, ya se la entregué. Wow, eso es tremendo. Bueno, existe un desarrollo en la vida física y en la vida espiritual. Ambas comienzan al nacer. En ambas se espera un crecimiento y la madurez. Y si no se ve, pues hay razón para preocuparse, ¿verdad? Porque cuando, digamos, Vanessa, ahorita que tiene sus niños, ¿qué pasaría si de pronto Jeremías se quedara chiquito con pañal? Pasó un mes, pasaron 5 meses, tiene 1 año y el niño con pañal y no crece. Qué preocupación para los padres cuando ven que uno de sus hijos no se está desarrollando y no está creciendo. No da señales de que se va a levantar y va a caminar, de que va a hablar. Entonces, eso es preocupante, ¿verdad? Pero también así, ¿verdad? Como un padre se puede preocupar al ver a sus hijos permanecer niñitos toda la vida, pues también el apóstol Pablo, ¿verdad? A los corintios, su preocupación por su inmadurez. Habían experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, pero se veía muy poco desarrollo espiritual en ellos. Su opinión de la vida cristiana era limitada, su razonamiento era infantil. Pablo todavía tenía que dirigirse a ellos como niños espirituales, a pesar que anhelaba darles la doctrina que les correspondía ya como cristianos maduros. La carnalidad los dominaba y no había mayor evidencia de que las continuas divisiones en la congregación se daban. El hecho de que todavía tenían que enfrentarse con aquellos que preferían a uno o a otro.
ahí en ese capítulo de Corintios, habla de que, Corintios 3, Pablo estuvo 18 meses en Corintio, fundó la iglesia de Corintio, y como él andaba en sus viajes misioneros, se fue a Éfeso, tenía que ir a otros lugares, y se quedó Apolo. Y esa era la contienda que cuando regresó Pablo encontró en los corintios, por eso les dijo, ya deberían de poder digerir la carnita y todavía tengo que darles otra vez lechita. ¿Cómo es eso de que están peleando? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Estaban divididos. O sea, ¿qué inmadurez es esa? Decir que yo soy de este. No, aquí él sigue diciendo que le tocó sembrar la semilla en sus corazones y plantar la iglesia. Pero cuando los oye hablar, le da tristeza que no han madurado. Mientras el tiempo que los dejó, porque si él estuvo año y medio discipulándolos y se fue y dejó a una persona encargada, regresa y no han madurado. Entonces él reprende esa carnalidad. Dice, a los nuevos creyentes conocidos como niños en Cristo, Pablo les presentó la verdad del evangelio en una forma simple, como hemos conocido todos. Cuando nos hablaron lo que podíamos entender, poco a poquito. Estamos viendo en este tiempo como, por ejemplo, la escatología, lo que esta Claudita nos está hablando. A veces, wow, eso era un poquito difícil de digerir y de entender, lo que es el Apocalipsis, con todos los simbolismos que tiene. Pero ahora sí ya lo entendimos. Oh, eso quiere decir que estamos madurando, gloria a Dios. Es como que Pablo, pues, asemeja a ellos, eran niños, no les podía dar un alimento en aquel tiempo más sólido, es como un bebé. Anaí no le puede dar un bistec a Daniel, claro que no. Todo de acuerdo a su edad, pero lo que les decía que es preocupante ver que pasan los años y no maduró aquel niño, no creció. Y así el apóstol Pablo pues estaba un poco frustrado y triste, ¿verdad? ¿Qué tipo de enseñanza se podía considerar como leche y cuál sería la carne? Como maestro sabio, Pablo primero les había dado a los corintios lo que podían entender cuando oyeron el evangelio por primera vez. Pero Pablo esperaba que ya pudieran participar de los alimentos sólidos, del alimento espiritual que los cristianos con conocimiento más maduro. Pero los corintios estaban prácticamente en el mismo nivel que cuando Pablo les habló por primera vez. Los corintios eran salvos. No maduraban, pero eran salvos, porque Pablo les llamó hermanos. Ahí vean en el libro de Primera de Corintios. Él les llamó hermanos, pero ellos permitían todavía que su naturaleza carnal los dominara. O sea, ahí estaba, Pablo estaba seguro que eran salvos, porque él los guió a los pies de Cristo, recibieron al Señor, pero se quedaron inmaduros, ya no siguieron creciendo espiritualmente. Cuando decían yo soy de Pablo y yo de Apolos, era una competencia, pero ni Pablo ni Apolo habían promovido tales divisiones. No era que ellos querían sobresalir y que los vieran como ídolos, ¿verdad? Eso al contrario. Lo que pasa es que a veces nos toca a unos sembrar y a otros regar. En el versículo 5, ¿verdad? Pablo recalca el papel de los líderes espirituales como siervos. Todas las que estamos aquí somos siervos, igualitos. Pablo utilizó la ilustración de un campo de siembra. Cuando el dueño del campo contrata a los trabajadores, cada uno toma su propio trabajo y si lo hace bien, la cosecha será buena. Así como la semilla en el campo, el evangelio se tiene que plantar primero. Dios es el dueño. Dios le había dado el trabajo a Pablo y Pablo fue el primero en plantar en Corintio. Dios le ha dado semilla a Cristina, Dios le ha dado semilla a Claudita, Dios le ha dado semilla a Martita, a Rosa, a Lupita, a Vane. Dios nos ha dado la semilla, pero Él es el dueño del campo. Y somos trabajadores en la obra del Señor. Amén. ¿Qué ministerios ayudarían a nutrir la semilla que estaba plantada? Se debe regar para que pueda madurar, ¿verdad? Y ahí Dios usó a Apolo. Pablo llamó a Apolos un varón elocuente, poderoso en las escrituras, lo pueden leer en Hechos 18:24, para que él regara la semilla del evangelio que Pablo había plantado.
Después que Apolos había sido instruido en el Evangelio, él refutaba a los judíos, demostrando que las escrituras, que Jesús era el Cristo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, Apolos. Y lean un poquito de Apolos en Hechos, porque a mí me llamó la atención que él empezó con una emoción a predicar la palabra, pero cuando lo oyeron, Priscila y su esposa, ellos, Aquila y Priscila, es una pareja, ellos escucharon que sí era muy emocional lo que él decía, pero le faltaba instrucción, y lo cogieron aparte y estuvieron ministrándolo y estuvieron enseñándole más porque vieron que tenía un potencial para predicar, y lo poquito que él sabía, eso lo estaba predicando con una pasión, y ahí pues es donde le digo que yo me fui viendo confrontada. En 1 Corintios 3, del 8 al 11, podemos ver que tenemos que tener un fundamento firme. Diferentes tareas cada uno de Dios nos ha dado. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, toda la escritura dice la palabra que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, a través solamente de la escritura de la palabra de Dios. Vamos a ser enteramente preparados para toda buena obra. Si no nos instruimos, si no nos alimentamos con la palabra de Dios, no vamos a poder. Solo con la palabra de Dios nos podemos preparar. Pablo dijo también que aunque el que planta y el que riega tienen tareas diferentes, son uno. Él y Apolos eran un equipo. Trabajan para el mismo dueño del campo y tienen solo una meta en mente, el crecimiento de la labranza, o sea, de la semilla, y esperando la buena cosecha. Pablo indicó que no se aplica también a la obra indicó que esto se aplica a la obra de la iglesia. Dios decide dónde cada siervo va a llevar a cabo su labor y el pago que va a recibir. Lo podemos ver en el versículo 3 al 8. Una pregunta. ¿En qué sentido colaboramos todos los cristianos con Dios? Y luego dice la palabra que edificando para Cristo. Pablo explicó que la congregación de creyentes de Corintio era el campo de Dios o la labranza a donde había enviado a sus siervos a trabajar. Pablo lo llama edificio de Dios. Se aplica la misma verdad. Aunque cada obrero tenga una tarea distinta, cada uno trabaja en la misma labor. Dios le había dado a Pablo la misión de poner el fundamento de Jesucristo. Es decir, ir a lugares donde Cristo todavía no era conocido y establecer nuevas iglesias. El fundamento debe ser fuerte y construirse exactamente como se especifica o el edificio se derrumbará. Pablo no pedía nada para sí mismo. Declaró que había escogido conforme a la gracia de Dios para poner el fundamento. Cuando se va a construir un edificio, se entiende que se necesitan. ¿Qué se necesitan? Para un edificio, albañiles, electricistas, plomeros, carpinteros, pintores, cimientos y otros. Todo lo que se imaginen que se necesita para construir. Pero ¿qué somos nosotros? ¿Cuáles son las habilidades que tenemos para construir ese edificio? Mientras cada uno hace su trabajo, no ve la estructura terminada todavía, pero sabe que su trabajo es una parte necesaria en la obra. Dios nos ha encomendado a cada una de nosotros a construir ese edificio. Somos constructores, siervas de Dios, con una encomienda diferente para cada una de nosotras, pero en equipo. Porque imagínense que va el electricista y dice, ya vine, yo voy a hacer el edificio. No se puede. Tiene que estar todo el equipo de trabajo con herramientas para poderlo construir. Y eso es precisamente de lo que se trata la obra del Señor. Todos somos necesarios, porque Dios nos dio una encomienda como el apóstol Pablo y nos dio una herramienta y nos dio un don y un talento, pero es para
su obra. ¿Cómo estamos colaborando en la obra del Señor? Hay personas que tratan de poner otro fundamento en vez de edificar sobre Jesucristo. Eso es muy importante. En los versículos 10 y 11 incluye una advertencia clara a todos los siervos de Cristo, de aquella época y también de hoy. Pablo los exhorta a que cada uno mire cómo edifica sobre el fundamento que es Jesucristo. Cómo hablamos, ¿verdad?, con la gente, cómo les compartimos. Todo tiene que ver, porque si somos colaboradores de Cristo para ese edificio y estamos edificando sobre la base que es Cristo, la palabra de Dios, el fundamento es la palabra de Dios. ¿Y cómo estamos edificando ese edificio? Primero personal, no poniendo otras cosas que no van. Si alguien dice que es siervo de Cristo, pero trata de poner otro fundamento, es mentiroso. Si el fundamento de un edificio se destruye, la estructura no permanece. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida espiritual y cómo estamos edificando en la obra del Señor? Ahora que estamos viendo que los tiempos tan difíciles, que tanta falsa doctrina, tanta corrupción, tanta cosa que vemos, yo me ponía a meditar que no es fácil. Como decía la alabanza, tenemos que hacer un esfuerzo y hasta se sufre porque uno quiere hacer las cosas a la manera de Dios y tiene que batallar. Eso no se da porque tenga buenas intenciones. Ahí hay que pagar un precio. Los enemigos del evangelio siempre han tratado de destruir la credibilidad de nuestro fundamento. Rechazan la divinidad de Jesús y su nacimiento virginal. Eso es parte de nuestro fundamento. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y su nacimiento fue virginal. Su sangre nos limpia de todo pecado y nos da la vida eterna. Y Él resucitó, Él ascendió a los cielos y Él prometió regresar. Esos son nuestros fundamentos. De ahí, mis hermanas, nadie nos puede quitar esos fundamentos, porque entonces ya nos está construyendo bien un edificio, porque hay mucha influencia. Yo estaba escuchando a Chuy Olivares, es el que escucho, un mexicano que me gusta escuchar, y él decía precisamente eso. Dice, es que ya está, o sea, la iglesia tradicional parece cristiana porque ya se metió, hace lo mismo que nosotros. No sé si se han fijado que hay páginas en internet de ellos y usted dice son cristianos, pero cuando ya le busca y le rebusca un poquito, o no son. Entonces, fíjense que qué cuidado debemos de tener para que nadie nos mueva de ese fundamento que tenemos. Otra cosa que tenemos como fundamento, que Jesucristo es el sumo sacerdote. No hay otro sumo sacerdote, no hay más sacerdotes. Y en su segunda venida también es parte de los fundamentos que tenemos. Pero a través de los tiempos, ese fundamento jamás ha sido ni será movido. La gente trata, o la gente que pone otro fundamento se va a perder, porque entonces ya no hizo las cosas como Dios las ha puesto. Y bueno, ya Claudita nos compartía el otro día, las obras serán probadas para las coronas, ¿se acuerdan? Eso viene en 1 Corintios 3, el 12, 15. Todo lo que les estoy hablando, la mayoría es en el capítulo 13 de Corintios. La selección cuidadosa de los materiales, porque van a ser probados, ¿se acuerdan? ¿Qué hechos específicos pueden representar esos distintos materiales de construcción? Bueno, el ejemplo de Pablo, el oro, la plata y las piedras preciosas representan material de construcción costoso, pero permanente. ¿Qué quiere decir costoso? Que hay que pagar un precio, ¿verdad? Pero es permanente. Con el trabajo para Dios, que es costoso, pero que tiene recompensas eternas. Ahora el otro material es la madera, el heno y la hojarasca. Son baratos, pero tarde o temprano se acaban o se queman. Representa las metas y acciones que solo tiene valor pasajero y ningún significado más allá de esta vida. Eso lo trasladamos a la realidad de que vivimos
cómo el cristianismo aquí nos está dando muchos elementos con lo que se construye. Para Pablo, las piedras preciosas, el oro y la plata, pues eso representa lo más valioso de nosotros para Dios, ofrecer lo más valioso que tenemos para Dios. Pero si queremos al ahí se va, ay no, pues hoy no tengo ganas de leer la Biblia, me da sueño, no le entiendo, ay, es que tengo que salir, es que tengo que hacer llamadas, es que, o sea, cualquier cosa que pongamos. Pero sí, si voy a orar un ratito, ay Señor, ayúdame, bendice. Eso no es construir con las piedras preciosas, porque lo precioso cuesta y hay que esforzarse y hay que pagar un precio. Y les digo, escuchen esa alabanza que está preciosa, que a veces hasta se sufre para pagar ese precio. Ya podemos ver del que estoy hablando, el apóstol Pablo. Qué precio tan grande pagó, ¿verdad? ¿Cómo podemos decidir a cuál categoría pertenecen nuestras obras? Podemos ser tentados a tomar la ruta más corta o más fácil. El testimonio cristiano que se oculta mientras el placer terrenal domina es como la madera, el heno y la hojarasca que Pablo menciona. O sea, yo estoy en la iglesia y me porto súper bien y soy muy espiritual, pero solo en la iglesia. Fuera de la iglesia, yo le doy rienda suelta a mi carne y yo hago lo que quiero, pero el domingo vuelvo a la iglesia. Eso es parte de, de la madera, del heno y de la hojarasca. Lo que demuestra si nuestro material merece el fundamento sobre el cual construimos, que es Jesucristo, es la constancia con la que ponemos su voluntad primero que la nuestra. Puede ser que tengamos que pagar un precio alto por usar las piedras preciosas y las joyas. ¿Por qué es el templo una buena ilustración del creyente de la iglesia? Dice que en el nuevo pacto Dios mora en el individuo por su espíritu y los creyentes son su templo. Sabemos morada de quién somos, ¿verdad? Somos morada del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Y no podemos hacer lo que les acabo de leer, tratar de construir nuestra vida espiritual con esa hojarasca, con esas cosas. Dice en 1 Corintios 3, 16, 17, se refirió Pablo de la misma manera a todos los creyentes en Corintio, los que estaban destruyendo la congregación, eran culpables de destruir el templo. O sea, si estaban con esos enfrentamientos, ya hemos escuchado que somos un cuerpo en Cristo y que todos somos importantes y valiosos. Pero si alguien trata de destruir, va a recibir de verdad que las consecuencias. Dice que Pablo advierte a los corintios que trataría severamente a los que destruyeran el templo. Dice en el versículo 17. El templo de Dios es un lugar santo y el Espíritu de Dios mora dentro de él. Su morada jamás debe ser destruida. Amén. Eso compromete. Es parte de nuestra madurez de aprender que somos templo de Dios. Debe mantenerse puro y todos los creyentes deben hacer todo lo posible para que la iglesia también permanezca pura. Somos el templo de Dios, morada del Espíritu Santo, pero también Martita es morada del Espíritu Santo. Silvita, Cristina, Mivane, todas somos morada. Yo tengo que cuidar también la morada de Martita. Yo no puedo estar criticando a Martita, juzgándola, hablando mal, no comparándome como se comparaban los corintios, que unos eran de uno y otros de otro. Ustedes también son parte del cuerpo de Cristo. También son el templo del Espíritu Santo. Wow, eso está tremendo. ¿Cómo debemos de apoyarnos, de respetarnos y de amarnos? Amén. Podemos ver algunas señales de madurez espiritual. Ahora viene el examen. Busqué unos puntos para examinarnos espiritualmente, cómo estamos. Bueno, una persona madura es positiva aún cuando hay presiones. En Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia tenga
su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que una de las señales, uno de los puntos del examen es cuando podemos con una prueba, ¿verdad? Cuando no renegamos de la prueba, cuando no reclamamos a Dios por la prueba. Eso me llevó por lo de Priscila, que ella dice que sus amistades todas le decían que para qué seguía siendo cristiana, para qué seguía buscando de Dios, que Dios le había quitado a su niña y todo eso, ¿verdad? Pero bajo esa presión, ella le creyó a Dios y ella en esa prueba glorifica al Señor y se siente tranquila y segura porque está ubicada y sabe lo que Dios tenía destinado para esa niña. Esa es una forma de madurez. Otra señal, cuando una persona asume responsabilidades. Seguimos con Santiago 13:16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice Santiago, no erréis. Un ejemplo puede ser clásico que podemos decir, es que Satanás me tentó y caí. ¿Han escuchado alguna vez eso? Entonces, pues el maduro asume responsabilidad de sus actos y no busca un chivo expiatorio. No podemos echarle la culpa a los demás. Es que ya no voy a la iglesia porque Martita me vio feo. Es que no me saludaron cuando entré. Es que esto. Y es que, o sea, me fui de parranda el fin de semana porque el diablo me tentó y caí. Esa es otra forma de evidenciar que tenemos una madurez cuando ya nos hacemos responsables de nuestros actos. Y nos vean o no nos vean. Yo soy responsable, delante, dice Martita, yo. Delante de Dios yo soy responsable de lo que yo hago, de lo que yo pienso. Amén. Otra señal, cuando somos maduros, dominamos nuestra lengua. Wow, Santiago 3:2. Estuve leyendo Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende con palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. O sea, llevamos 3 cosas. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? ¿Las usamos para crecer? ¿Somos responsables de lo que hacemos? ¿O culpamos a Dios que no nos ayudó, el diablo nos tentó por culpa de una persona? Somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Amén. La lengua, muy importante. Siempre voy a recordar la prédica de Cristina, colgados de la lengua. Si podemos refrenar la lengua, pues podemos refrenar todo el cuerpo. Y la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Qué bonito, ¿verdad? Otra señal de madurez, una persona madura es la que busca la paz. O soy una persona que argumenta todo, me pongo a la defensiva en cualquier situación. A ver, buscamos la paz, pero la paz de verdad. Yo hablé con Silvia el otro día por identificarme con ella por nuestro temperamento, que somos las dos flemáticas. Y estuvimos escudriñando nuestras debilidades con las que tenemos que trabajar, porque Dios nos ha puesto fortalezas y debilidades. Y a veces nos hacemos como más al lado de lo más fácil, pero tenemos que trabajar con nuestro temperamento, con nuestro carácter, que es la carne. Entonces no podemos ponernos en esta situación de una persona que todo lo argumenta, pero ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquel no? ¿Y por qué yo sí? ¿Y por qué todo esto?
o ponerse a la defensiva inmediatamente, ¿verdad? Que nadie nos puede decir porque, cuidado. Para eso dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? El Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así que una persona madura busca la paz y no está a la defensiva, ¿ok? Otra forma que me encontré en Santiago, la forma de orar. Hay personas que oran, eso no, a veces lo hemos platicado y nos da risa. Oramos, bendíceme, protégeme, ayúdame. O sea, toda la oración termina en me. Una persona madura busca el rostro de Dios y no su mano o su bolsillo. Santiago 2:3 dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Y si pides, no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Acuérdense que la palabra de Dios es para nosotros. Porque decimos, bueno, ya no, allá los de afuera, los que no conocen al Señor. No, señora. La palabra de Dios es para mí. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Nuestro modelo es Jesús. Amén. No podemos tener un modelo en el mundo porque nadie es perfecto. Todos estamos en esta lucha y en esta batalla. Pero cuando decidimos ir a otro nivel de madurar, nos esperan cosas maravillosas. Yo estuve escuchando testimonios de grandes hombres de Dios. Estuve leyendo un libro que el escritor, él dice que hasta que no tuvo el esfuerzo de madurar, empezó a experimentar la verdadera vida que dijo Jesús, vida abundante. No por lo material, porque uno dice abundancia y inmediatamente nos vamos a lo material. Dice que ha sido una experiencia tan impresionantemente bella el caminar con Cristo todos los días, el leer su palabra, el experimentar lo que experimenta, porque ha madurado. Él tardó en madurar, dice, pero cuando ya empezó a madurar, vive una vida impresionantemente bella. Pero viendo, como les digo, como modelo a Jesús. Porque uno se va a desilusionar de cualquier hombre. Cuando uno hace ídolos, que es lo que yo platicaba con Lupita, que a veces, no Lupita ni yo, hay personas que agarran ídolos aún cristianos y solo escuchan ahí, solo que le creen a ese hombre aunque no lean la palabra. No, es que el pastor dijo, pero tú también puedes leer la Biblia. Entonces, el único modelo perfecto es Jesús, mis hermanas, y tenemos que conocerlo más. ¿Y cómo? Pues leyendo su palabra. Leyendo su palabra, Él nos habla. Y nuestra oración, Él la escucha. Nosotros hablamos con Él a través de la oración y Él nos habla en su palabra. Amén. Bueno, dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que nuestro modelo es Jesús. ¿Se acuerdan cuando era un niño que se perdió de sus papás? Y ahí dice la palabra, Él crecía en gracia y en sabiduría. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Mire qué tremenda escritura.
Dice para que no seamos niños primero, ¿verdad? Que somos llevados por viento de doctrina. Yo les he dicho, porque a mí me dijeron, las personas que a mí me discipularon en un principio, usted no crea nada que no está en la palabra de Dios. Cuando alguien viene que le diga algo, usted pregúntele, ¿y dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No se les olvide eso, porque dice aquí que hay hombres que por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, las artimañas del error. Luego dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? Nosotros, los que estamos aquí. Miren qué bonito dice. Bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Qué tremenda revelación, mis hermanas. Ustedes saben, cuando pues ya llegamos al sexto piso, empiezan a dolernos las coyunturas, ¿verdad? Pero ahí están las coyunturas. Y aquí nos dice que esas coyunturas somos parte nosotros, de sostenernos unas a otras, de ayudarnos mutuamente. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Es imposible que una persona quiera estar fuera del cuerpo de Cristo y crecer y estar adherida al cuerpo de Cristo. No se puede. Somos diferentes. Tenemos diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferente crecimiento, pero tenemos que estar unidas como el cuerpo de Cristo, mis amadas. Grábense esta escritura de Efesios 4, del 14 al 16. Amén. Porque solo así vamos, como dice, que se ayudan mutuamente las coyunturas según la actividad propia de cada miembro. O sea, yo no quiero ser piedra de tropiezo para ustedes. Yo no quiero estorbar su crecimiento, mis amadas. Recibir su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que edificarnos en amor, mis amadas. Cuando los cristianos crecen espiritualmente, su entendimiento y deseo, conocimiento de la palabra de Dios crece. Y el deseo del conocimiento de la palabra de Dios crece, ¿verdad? Para poder entender todo lo que Dios ha planeado para nuestra vida. La madurez espiritual trae el reconocimiento de que somos parte de un solo cuerpo y que cada miembro del cuerpo trabaja para el mismo Señor. La madurez espiritual nos abre los ojos a la necesidad de vivir según las reglas de Dios. ¿Desearemos complacerlo sin importar el costo? Amén. ¿Qué les parece la palabra que nos trajo hoy el Señor? Wow. Es tiempo de madurar. Preciosa, Rosita. Ay, Señor, pues a mí me habló la tengo toda la semana y he tratado de buscar otros hijos, yo no aquí. Me encantó entender que tenemos que amarnos, hermanitas. Tenemos que ayudarnos unas a otras. Solo así vamos a poder edificar en amor. Lean ese capítulo de Efesios 4, de verdad. Es la palabra la que hace el efecto en nosotros. Amén. Entonces, hay que pagar el precio, hay que desear, ya no la leche, hay que desear saborear el alimento sólido. Yo creo que este tiempo, por eso Dios me confirmó, porque este tiempo ha sido de entrenamiento y yo quiero felicitarlas y animarlas porque he visto que han tenido un crecimiento en este tiempo. El escuchar cómo oran, el escuchar cómo han predicado en esta red, eso me ha dado una gran alegría. Pero, como les decía en un principio, no paremos, hermanas. No, esto no es por un tiempo. Esto tiene que ser nuestro estilo de vida. Y entre más busquemos, más vamos a entender y más vamos a disfrutar y más a conocer al Señor. Amén. Amén.
Bueno, eso era lo que les traía yo, lo que el Señor me dio para ustedes. Gracias, mi Rosita. Ese tema estuvo, como decimos en Colombia, el anillo al dedo, porque es tiempo, como usted mismo lo dice, es tiempo de madurar. Y en lo personal, mi Rosita, la forma en que yo he madurado es indiscutiblemente en las enseñanzas, buscando de la palabra de nuestro Señor y de veras que eso me ha hecho crecer mucho más, aprendiendo a digerirla de esa forma. Y otra que me ha encantado es que yo tengo mi librito de todas las enseñanzas que hemos tenido en estos 4 meses. Ya llené la primera libreta, ya voy para la segunda. Ah, Y, perfecto. y eso, la verdad, mi Rosita, que cuando escribe lo que dice Claudita tiene toda la razón cuando ella dice, escriban lo que están escuchando y todo eso, porque así es como se le queda a uno la enseñanza. Y así Sí, me ha sucedido a mí. Escribiendo es como se me ha quedado un poco más la enseñanza Ya que veo que, solo ya, escucharlo. Ujú. ya veo que Silvia hace caso. Eso está Ah, bien. Claudita, aquí Veo que Silvia estamos. hace caso. Eso está bien. Mire, no Amén. estoy diciendo. Es que un buen alumno hace caso. O sea que por eso usted está siendo tan buena alumna. Ah, tan hermosas. Pues trato de hacer lo mejor posible, pero sí, Me- ahí la verdad que uno escribiendo aprende muchísimo más, o sea, capta uno más la idea que ponerse uno solo a escuchar, porque a veces solo escuchando se pone uno a hacer globos, se eleva uno la mente en otras cosas y eso. En cambio, cuando estás escribiendo, estás atento a los versículos, estás atento a lo que Rosita o cualquiera de nosotras estamos hablando y así es como se nos queda muchísimo más rápido las cosas. es que eso es parte de la madurez, Silvita, porque si tú ves un bebé, todo el tiempo vas a tener tú que darle el biberón. Pero un niño que ya está creciendo ya puede ir a la cocina, como yo veo a mi güerito, a Jaycito. Él ya va a la nevera y se para en la nevera. Esa es la señal de que le dice a la mamá, quiero comer. Ya no es el bebé de la cuna que le tienen que llevar. Entonces, el hecho de que tú te hayas levantado y hayas dejado el biberón, ese es tu crecimiento. El poder anotar, el poder buscar, el seguir, el tema que dio Claudita, pues seguirlo escudriñando y leyendo la palabra o cualquier tema, pero no estar ahí, bueno, ya recibí, ya, pues nada más eso. Tenemos que pagar el precio, hay que movilizarse. Y ese es un reto, hermanas, yo lo he visto como un reto. De que yo quiero conocer más y yo quiero aprender más y yo quiero aprovechar el tiempo, pero tengo que pagar el precio. Eso no se da así. Entonces, es muy rico cuando te puedes comer un buen bistec, ¿verdad? Así bien sazonadito y todo. Hay